Hola, ¿cómo les va? Hoy día vine al pueblo, así que vamos a transmitir desde aquí. Voy a ponerme los audífonos. Está bastante nublado hoy día. Está tapado las nubes. Hace frío. Hola, Gladys. Sí, oye, el de ayer creo que no lo subí. Gracias por hacerme acordar que a ver, estos live los hago con la finalidad de compartir con ustedes cómo hago yo los procesos internos, de qué manera yo me autoanalizo. Y este autoanálisis me permite a mí reconocer cuál es la energía que tengo actualmente, cuál es la energía que hay en el universo, me permite también ordenarme internamente frente al caos que estoy viviendo diariamente. Todos nosotros, cuando nos despertamos, empezamos a mirar, a observar y a recordar las cosas pendientes que tenemos y empezamos a- a reconocer que aquí en la realidad estamos bajo angustia, bajo ciertos problemas. Y estos problemas que tenemos se transforman en caos porque no encontramos solución. La idea de la magia es encontrar solución a los conflictos que tenemos diariamente haciendo cambio interno. Entonces, para poder lograr ordenar el caos exterior, es necesario entender que adentro de nosotros también hay caos. Como si afuera es adentro. O sea, si estoy viendo conflictos de dinero, o conflictos de salud aquí afuera, o conflictos familiares, el que sea, eso está reflejando también que adentro mío está habiendo un conflicto. Y adentro mío, ¿qué es lo que hay? Son ciertos recuerdos, ciertas emociones, ciertos pensamientos que yo no los domino. La mayoría de nosotros creemos que la mente o nuestros sentimientos eh, están de alguna manera conducidos por nosotros mismos, que podemos controlar nuestras emociones o nuestros pensamientos, pero en la práctica no. ¿Me están escuchando? Hola Rosa, ¿me están escuchando? Me gustaría confirmación primero si me están escuchando, porque en una de esas estoy hablando y ni me pescan. ¿Ya? Parece que sí. Lindo día, Rosa. Sí, parece que me están escuchando. Sí, ya, bien, Johnny, muchas gracias. Entonces, eh, este autoanálisis que hago diariamente, yo llevo haciéndolo aproximadamente, ¿cuánto? No, más de 10 años, 12 años más o menos, desde que empecé a practicar magia. eh, Me ha requerido que yo todos los días me autoanalice. Y este autoanálisis lo hago todas las mañanas orando. Orar no significa conectarme y dialogar con alguna entidad que esté en lo alto, que sé yo, que me imagino que existirá, no sé. Sino que esta oración a la que me refiero se refiere a sacar hacia afuera lo que siento, lo que pienso. Y eso que estoy sacando hacia afuera lo voy a escuchar atentamente. O sea, en otras palabras, voy a conectar mi mente con mis sentimientos, mi mente con lo que estoy hablando. Esta conexión mente, palabra, emoción, en voz alta, o sea, al emitir en voz alta lo que siento, lo que pienso, me va a permitir, y diariamente, me va a permitir reconocer cómo son los procesos internos míos. Cómo va mi vida, va de repente me siento bien, de repente más o menos, de repente mal, otro día estoy enojado, otro día estoy triste. Bueno, esas fluctuaciones que tengo yo y que todos tenemos, obedecen a una historia interna que nosotros todos repetimos constantemente. La mayoría de nosotros no somos conscientes, yo al principio tampoco no era consciente, de que constantemente repetía una historia, una situación que era bastante angustiante, repetir constantemente el mismo conflicto. Y este conflicto que estoy repitiendo yo, al igual que ustedes también están repitiendo una historia en automático, no la vamos a reconocer hasta que
comparemos lo que estoy viviendo hoy día, lo compare con situaciones que he vivido en el pasado. Entonces, este análisis que voy a hacer me va a permitir a mí entender por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy pensando, lo que sea. Este autoanálisis que le estoy hablando, de que le estoy hablando, les va a permitir entender por qué sienten esto. ¿Por qué siento pena o por qué siento rabia? A ver, creo que voy a salir a caminar porque hace frío, quiero caminar. Ya, vamos a caminar un ratito. ¿Me están escuchando, no? A ver. Sí, creo que sí, me están escuchando. Ya, vamos a caminar un ratito. Entonces, como les comenté, yo llevo tiempo autoanalizándome, porque la verdad que uno no puede estar dependiendo de un psicólogo o dependiendo de otra persona para que me pueda señalar desde dónde hablo, cuál es mi energía. Por eso es que este es un trabajo que es individual, que todos nosotros tenemos que aprender. Hola, buenos días, Sandra. Todos nosotros tenemos que aprender a autoanalizarnos. Independiente, yo soy ingeniero de profesión. Soy como lo podrían definir en la escuela como si yo fuera el nerd de tu clase. Y así como creía que mi vida era perfecta, lamentablemente en la práctica no. En la práctica he tenido conflictos de todo tipo. Laborales, familiares, también de salud. Y estos conflictos yo los consideraba que eran en un conflicto no tenía nada que ver con otro. Porque, por ejemplo, que un conflicto familiar no tiene nada que ver con un conflicto laboral. Eso es lo que yo creía al principio. Ahora, este análisis a mí me permitió, este análisis diario de hablar en voz alta de los conflictos que estoy viviendo, me sirvió para entender, a ver cómo está. Me sirvió para entender que los conflictos, todos los conflictos que yo tengo, y tú también, que tienes, tienen la misma historia de fondo. Y eso es difícil de masticar si es que tú no lo haces de manera individual. Tú analizas tu vida, hablas en voz alta, relatas los conflictos laborales y después relatas en voz alta el conflicto amoroso que tengas y te vas a dar cuenta que es el mismo conflicto. Al principio yo no me daba cuenta, pero diariamente, como empecé a hablar en voz alta de lo que estaba viviendo diariamente, ya sea conflicto amoroso o de salud, me empecé a dar cuenta que habían cosas que se repetían. En mi caso, me di cuenta que se repetía que cuando yo hablo, por ejemplo, hablo una historia laboral que tuve alguna vez, un conflicto laboral grande. Yo trabajaba como funcionario público y en un servicio público. Y el jefe que yo tenía en ese momento, el jefe que era autoridad política, yo no lo respetaba. Continuamente hablaba mal de él, me reía de sus decisiones. También me burlaba de él. Yo, a pesar de que él cometía errores, yo nunca fui valiente y fui a decirle que la estaba cagando. Fui bastante cobarde en ese aspecto. Un día, tanto hablar a espaldas de él, que no me acuerdo, le estaba hablando a un cliente, le estaba hablando de los políticos corruptos, que no saben nada de lo que hacen. Así no me acuerdo que era mi relato. Y sucedió que a la persona que le conté, llegó con el cuento al jefe. El jefe molesto me echa y me echó del trabajo. Y esa historia que acabo de contar, yo al principio no la contaba así, porque contaba que pobrecito yo, que era tan buen profesional y me echaron del trabajo, seguramente porque me tienen mala o por acomodar a otra persona. Yo originalmente no reconocía mis errores. Buenos días, Silvia. Cierto que está bien nublado y están cayendo algunas gotitas. Y yo no reconocía mis errores. Yo relataba esta historia o sea, yo como que yo era el buenito y los demás eran los malos.
Pero no, había justa razón de por qué me han echado del trabajo, por faltarle respeto a mi jefe, por no apañarlo, por no ser valiente para decir las cosas de frente. Esta historia que estoy contando a mí me conmocionó mucho porque me llevó a un conflicto financiero grande. O sea, perdí propiedades, me acuerdo, vehículos, por haber quedado sin trabajo, y pasé mucho tiempo en la angustia del dinero. Y yo en ese momento, con esa angustia, seguía odiando a este jefe, culpándole de todo lo que había pasado. Ahora, cuando empecé a reconocer cuáles son mis errores en esta relación que tuve en el trabajo, y empecé a reconocer que fui cobarde, no era capaz de decir las cosas de frente, ya me escuché y empecé a comparar con otras historias de mi vida que me hayan angustiado mucho, me hayan conmocionado mucho. Y por ejemplo la comparo con historias de cuando era niño, iba a la casa de mi abuelo de vacaciones, y allá en la casa de mi abuelo estaban unas primas, que yo no tenía mucho contacto con mujeres, con primas. Mi mamá era la única mujer en la casa. Entonces me decían las primas ahí, con los ojos abiertos, bien pendientes de ellas, que decían que se iban a acostar a bañarse en el río tarde-noche. Y yo quería ir a verla, cómo se bañaban las primas. ¿Y qué sucedió? Que yo escondí ir a verlas. Al principio interesado en ellas, en verlas, pero después me burlaba de ellas. No era muy amoroso yo. Me burlaba. Decía que parecían gallinas que estaban ahí cocoroqueando ahí en el agua. También me reía de sus cuerpos. Me burlaba. O sea, eso que hice con mis primas era lo mismo que hacía yo con mi jefe. Me burlaba de él. No era capaz de decir las cosas de frente. Exactamente la misma falla que cometí cuando era niño, que es la que cometí cuando estaba trabajando, 40 años después. O sea, me di cuenta, la misma historia laboral del conflicto que tuve donde perdí trabajo, es la misma historia que viví cuando era niño con mi abuelo y con mis primas, que en definitiva mi abuelo también, cuando se entera, se enoja conmigo y me empieza a echar de la casa. Entonces, cuando hago esta dialéctica, o sea, comparo un conflicto con otro conflicto que están posicionados en distintos tiempos, me di cuenta que ambas historias son las mismas, solo que cambia el lugar, cambia el tiempo, pero el mismo conflicto. A veces yo hago cosas ocultas y otras veces me hacen cosas ocultas, porque también he actuado como mi abuelo. Muchas veces me he sentido que alguien hace cosas a espaldas mías. He sentido muchas veces que no me atrevo a poner límites. Por ejemplo, hoy día estoy viviendo un conflicto con mi hijo. Lamentablemente nosotros no solo heredamos la genética, sino que también heredamos nuestras propias fallas. Y en mi caso, con mi hijo, lo pillé, ya la segunda vez que lo pillo robándome. Y a mí me causa bastante conmoción esto de que... Sí, contigo también, Ana, contigo también seguro, con mi hijo también me sucedió, en donde yo constantemente era, por ejemplo, con mi hijo, yo lo invito a mi casa, él vive con su mamá, estamos separados, y lo invito a mi casa, yo le doy todo lo que quiera, que si yo lo atiendo bien, pero él se extralimita. Él hace cosas a espaldas mías, me saca cosas, me roba. Y es como, y de todo, no solo dinero, sino cualquier cosa, como que abusa de mí. Y yo me he dado cuenta que, al igual que mi abuelo, no me atrevo a ponerle límites. O si se los voy a poner, lo hago enojado. O sea, me doy cuenta que el mismo conflicto que viví de niño se repitió en mi vida laboral y se repite también en mi vida amorosa, familiar. El mismo conflicto. Entonces empiezo a darme cuenta que lo que no me gusta en los demás lo tengo yo. Y me doy cuenta que, por ejemplo, cuando veo a alguien que me está robando, me estoy observando a mí mismo. Yo también tengo esa misma falla.
Si bien es cierto, cuando uno empieza a crecer y se da cuenta de las consecuencias del robo y lo evitas porque no quieres terminar preso, porque no quieres tener conflicto con los demás, pero el pensamiento de hacer cosas oculto lo sigo teniendo. El pensamiento de burlarme del otro a espaldas lo sigo teniendo. Eso es una debilidad tremenda que tengo yo. Y a veces estoy del otro lado, o sea, a veces soy el que no se atreve a poner límite, el que se queda callado, el que deja que se burle de él, y otras veces soy el que está escondido, burlándose, maltratando, ansioso. A veces soy la cabeza y otras veces soy la cola. De un solo personaje, que nosotros no somos conscientes de esta manera de cada uno de nosotros mirar la realidad, que a veces nos sentimos que somos el que está maltratando, el que desea al otro, el que está teniendo acciones, y otras veces somos la víctima, el que no nos atrevemos a poner límites, tenemos miedo. Me están conectando, Johnny, qué bueno que te des cuenta que también estás viviendo los mismos conflictos que yo. Y esto nos sucede a todo nivel, es fractal este conflicto que tenemos. O sea, en mi vida laboral voy a tener el mismo conflicto, en mi vida amorosa el mismo conflicto, en mi vida de salud, conflictos de salud también, los mismos rollos que tengo. Este proceso me lleva a entender que cada uno de nosotros venimos a resolver ese conflicto, venimos a entender cómo funciona mi mente, cómo funciona mi sentimiento. Hoy, por ejemplo, más rato me voy a juntar con mi ex y después me voy a ir a llevarme mis hijos a la escuela, a mi casa me voy a llevar el fin de semana, y me va a tocar enfrentarme con este muchacho, que yo cuando ahora me estoy analizando, voy a analizar mi sentimiento cuando estoy hablándole del tema, que cuando les converso a ustedes, por ejemplo, de esta situación con mi hijo, a mí me causa vergüenza, me da vergüenza contarle a ustedes esta situación que estoy viviendo con mi hijo. Me conmociona porque yo me analizo y yo me considero una persona honesta, respetuosa, responsable, y al mismo tiempo me toca estar y relacionarme con mi hijo, que lamentablemente no pude tener, no estuve mucho tiempo con él últimamente después que me separé, así que le hice falta. Así que de alguna manera también me siento responsable de que él tenga estos comportamientos, que yo alguna vez también los tuve. Me acuerdo cuando niño, alguna vez también, tipo 7, 8 años, me acuerdo de haber metido las manos en la cartera de mi mamá. No lo volví a hacer, pero lo hice. Entonces, cuando yo reconozco que veo a mi hijo las mismas fallas que yo, este análisis en voz alta a mí me permite bajar el nivel de enojo. Me permite bajar el nivel de conmoción frente a él. O sea, yo ya no estoy viendo a un malvado, a un que me hiciste, qué sé yo, con el enojo, sino que estoy reconociendo que él me está señalando, mi hijo me está señalando que yo tengo la misma falla. Entonces, este reconocimiento a mí me permite bajar el nivel de emoción, de conmoción que tengo con mi hijo y actuar distinto. Por ejemplo, hoy día yo reconozco que estoy encarnando a mi abuelo o a mi jefe en la otra historia que le conté laboral, y hoy día a mí me conviene actuar distinto frente a este mismo conflicto, ya no ser mi abuelo, sino que ser más comprensivo, entender por qué lo hizo, y al mismo tiempo ser más firme a la hora de ponerle límite. Esta nueva manera de enfrentar la situación me va a permitir ordenarme internamente. Y eso, por consecuencia, voy a ver que también la realidad se me va a ordenar. ¿Qué es lo que voy a provocar? ¿Qué es lo que voy a provocar en mí? Yo sé que después que yo fui descubierto mirando a mis primas, o después de que fui descubierto hablando mal de mi jefe, yo pierdo, me echan, me maltratan, entonces, y la paso muy mal. Entonces yo sé que ahora, después de esto que sucedió con mi hijo, que lo descubrí que me estaba robando, él la va a pasar re mal. Entonces yo no necesito provocarle más daño del que el daño que se hizo solo. O sea, yo empiezo este análisis me permite a mí bajar el peso con que quiero, porque en automático me imagino como ustedes también querrían desquitarse, querrían corregir a golpe, o querrían corregir de alguna manera intensa, que poco menos que lo traume, y el otro que no vuelva a cometerlo. Pero si yo lo maltrato a mi hijo, lo único que voy a lograr es que voy a integrar otras fallas en mí que yo no me gusta, la violencia. No me considero violento, pero no me conviene tampoco ser violento. Me conviene
ser más firme a la hora de ponerle límites, reconocer también que yo también lo he hecho. También me conviene estar más atento a la hora de vigilarlo, ya no darle tanta confianza como antes, porque siento también que me hago responsable que esto sucedió porque he sido muy confiado. Le he entregado todo así para abierta por lo menos, y eso también es mi responsabilidad. Entonces cuando hago este análisis que estoy haciendo junto con ustedes, le estoy contando lo que estoy pensando y lo que estoy planificando hacer con él, con mi hijo, en el conflicto que estoy viviendo con mi hijo. Esto me permite a mí cambiar la línea de tiempo, porque yo voy a actuar distinto ante este conflicto. Yo no voy a ser igual que mi abuelo, igual que mi jefe, que se desentienden, cortan y siguen su camino, porque yo recuerdo que la historia de mi abuelo no es buena. Mi abuelo termina su año solo y no era muy querido. Lo mismo le sucedió a mi jefe, o sea que en un momento dado también después del conflicto también le va mal. O sea, a mí también entonces no me conviene estar enojado con él, porque si sigo con esta emoción de enojo, también me van a pasar cosas negativas. Esto cuando lo comparto con ustedes, a mí me permite por lo menos ya tener claro cuál es mi plan. Un plan de Dios, un plan mío, un plan en donde yo voy a actuar distinto ante este conflicto con la finalidad de obtener energía, y la energía es las emociones tanto mía como la del otro. Usar esas emociones, usar esa energía a favor de mi deseo, materializar mis deseos en definitiva. En definitiva, lo que estoy compartiendo con ustedes es magia, y la magia requiere que yo, y si tú quieres también que practique la magia, reconocer cuáles son los patrones que repites, cuáles son las fallas, y entender que cuando yo tengo un conflicto con otro, en este caso con un familiar, con mi hijo, esas emociones, si yo sigo en automático, si mi respuesta ante la traición en automático es con enojo y con maltrato, si yo hago esa acción, me va a ir mal. Mi vida no va a ser buena. Entonces me conviene a mí, frente a este conflicto, tener un plan, desarrollar una estrategia que me permita cambiar mis emociones, ya no ir con el enojo, sino que ser más comprensivo, pero tampoco no se trata de dejar que el otro haga lo que quiera, sino que también tengo que ser firme a la hora de poner límites. Espero que estén entendiendo cómo estoy ordenándome. Este orden que estoy haciendo interno, porque estoy hablando en voz alta de un conflicto que estoy viviendo ahora que está calentito, y que ahora ya no voy a actuar en automático como lo haría, que violento, tampoco no voy a estar así como que nada ha pasado, así, porque también esa es justamente una debilidad que yo tendría. En automático el otro haría lo que quisiera conmigo, así que no me conviene. Sí, pues contigo también sucedió, pues Ana, no te ponía límites y al final se echó a perder la relación donde fui muy blando. Sí, pues Johnny, nos conviene poner límites, aprender a poner límites. Alex, me pregunta si soy sanador. Yo lo que soy, tengo mucha experiencia escuchando. Entonces, si yo te escucho, Alex, te escucho problemas de hoy día, conflictos hoy día laborales, familiares, que sea, y también te escucho conflictos que has vivido en tu pasado, puedo ayudarte a reconocer cuáles son los patrones que rigen tu inconsciente, por qué saboteas tu vida. Por ejemplo, hoy día, y después de hacer este análisis con ustedes, yo me acabo de dar cuenta que ante la traición, ser muy violento, me va a ir mal. Ante la traición, no hacer nada, también me va a ir mal. Entonces me conviene una respuesta ante la traición medida, firme, constante. Entonces cuando yo me estoy autoanalizando y al mismo tiempo me estoy desarrollando un plan y me estoy dando órdenes, estas órdenes que yo estoy en este momento me estoy estableciendo me van a permitir mejorar la relación que tengo con mi hijo. Me va a permitir también ya no generar una separación, porque eso ocurrió de separación tanto con mi jefe como mi abuelo. Yo no nos vimos más, nos alejamos definitivamente. Entonces yo sé que en estos momentos, ante este conflicto, es muy fácil que mi relación con mi hijo se despegue y ahí quede, como eso sería en automático. Entonces, al reconocer que este conflicto se me ha repetido otras veces, yo ya sé qué es lo que me conviene hacer y qué es lo que no. Entonces no me conviene a mí, en este caso, ser violento, ni tampoco separarle a mi hijo, echarlo o alejarlo de mí. Me conviene sostener que él se mantenga a mi lado, pero al mismo tiempo tengo que ser más firme a la hora de firme y constante a la hora de poner límites. Johnny, ¿cómo estás?
Mira, me pasa eso de la reencarnación. Me siento muchas veces que mi linaje viene del pasado. Mira, Johnny, todos, independiente que nosotros, me imagino que tenemos vidas pasadas. Yo no recuerdo mis vidas pasadas, pero me imagino que debe haber una vida pasada. No es necesario ponerse a analizar cómo fue tu vida pasada, porque para aprender a conocerse es suficiente con hablar en voz alta de los eventos de tu niñez. Si no te recuerdas de los eventos de tu niñez que te hayan sido conmocionantes, eventos que sido de ahora, conflictos amorosos, conflictos laborales. Al hablar de esas situaciones en voz alta te va a permitir reconocer esos patrones que gobiernan tu inconsciente. Al reconocer cuáles son esos patrones que gobiernan tu inconsciente, vas a conocer cuál es tu oscuridad y qué es lo que viene a sanar, qué es lo que viene a resolver. En este caso, por ejemplo, cuando yo reconozco que vengo a resolver, poner límites, vengo a aprender a poner límites, imagínate. Vengo también a aprender a ser más respetuoso, no hacer tantas cosas escondidas. Al entender eso, ya no necesito ir a otras vidas, sino que basta con mi propia vida y saber lo que tengo que resolver ahora. Porque yo sé que nadie en mi linaje lo logró resolver, porque muy poca gente hace trabajo interno. Nada, a la gente que quiero le tengo confianza. Dudar nos hace mal. O si nos ocurre dudar, sí, pues también. Es necesario entender que la confianza se gana. Y si uno está en una relación en donde te traicionan, la confianza se pierde. Entonces la confianza es un bien que es necesario cuidarlo. Y cuidar la confianza requiere que yo también ponga límites. O sea, yo no puedo culpar a mi hijo que me haya faltado respeto si yo sigo muy blando en mi vida. Así que ya ahora empiezo a entender que mi hijo me está mostrando simplemente mi falla. Y por eso él que ha llegado a estos límites. La última vez que me robó fue harta la plata que agarró. Felizmente lo alcancé a pillar, pero era harta. Me estaba doliendo. Entonces, él lo que está haciendo es simplemente ayudándome a señalar la falla que tengo, mi limitante, no poner límites. Y lo otro peor, que cuando los pongo de manera violenta. Me hace mal, le hace mal también a mi relación con mis hijos. Sí, pues se puede reconstruir. ¿Cómo quitar la culpa? Lo primero que nada, por ejemplo, en este caso yo recuerdo cuando era niño, estaba con mi hermano chico y revisando, tendría unos, ¿cuánto tendría? 9 años, 8, 9 años yo. Y recuerdo que revisando las cosas del dormitorio de mis papás, encuentro en un baúl un sobre lleno de plata, con un turro de plata, harta plata. Y le digo a mi hermano chico, porque me dijo, no, me puede pasar. Mis papás se enteran que robo plata para quedar la escoba. Así que le dije a mi hermano chico, oye, encontré plata ahí en el baúl. ¿Qué te parece si la usamos para comprar juguetes? Y mi hermano chico, que tenía un año menos que yo, 1 año y medio, prendió de una y partió. Y fue y sacó la plata. Y yo lo acompañé a comprar juguetes. Y cuando aparece mi papá, al rato, pregunta, ¿de dónde salieron estos juguetes? ¿De dónde salió la plata? Y mi hermano chico reconoce, papá, yo la saqué del baúl. Mi papá le cambiaron los ojos, se enojó tanto. Le dijo a mi hermano mayor y a mí que ustedes se habían dado una vuelta. Yo me quedé callado, que estaba asustado, que no fui capaz de reconocer de manera valiente que yo también estaba metido. Me quedé callado. Mi hermano no, asumió, mi hermano chico, yo fui. Le sacaron la cresta. Tremenda pateadura que le dieron a mi hermano. Y esa pateadura también era para mí. Yo me acuerdo que tuve mucha culpa por no hablar. Mi papá también, después de que agredió a mi hermano, también quedó con mucha culpa. Le pedía, porque se le pasó la mano. Me acuerdo que justo lo pilló armando una cama, así que con los palos la cama le dio. Y después llegó mi mamá, también enojado con mi papá, cómo podía ser tan bruto, si era plata, no era tanto. Entonces mi papá quedó con mucha culpa. Y esa culpa es la que yo podría tener ahora. Entonces, cuando yo reconozco las consecuencias de lo que puede suceder hoy día si yo actúo de manera violenta o si no actúo, son terribles en mi vida. Se va a repetir el conflicto de toda mi vida. Entonces, cuando yo actúo distinto en esta situación,
es cuando hago magia, po, porque esta falla de hacer cosas ocultas del otro, o del otro no poner límites, que es la complementaria, se repite en todas las áreas de mi vida. Entonces, si yo hoy día soy consciente y de esas fallas y me vacío, y empiezo a poner límites, y empiezo a ser más respetuoso, y hago valer también mis derechos, mis límites frente al otro, lo que voy a estar ocasionando es vaciarme de esta oscuridad. Y al vaciarme de esta oscuridad, lo que logro es que todos los deseos, lo que invoco, se me materializa con más facilidad. Eso es magia, pues, y de eso se trata de lo que estoy compartiendo con ustedes, de qué manera hago magia. Y la magia se pasa por frente al conflicto, cuando uno esté en el momento más culmine, tengo que actuar siguiendo un plan. Y este es el plan que les estoy contando. Estoy desarrollando el plan de Dios frente a ustedes. Habitualmente esto lo hago en las clases de magia, en que imparto hace ya harto tiempo estoy enseñando magia. Y para que funcione la magia, nosotros es necesario que reconozcamos cuáles son estos patrones de comportamiento que tenemos, que fueron integrados de niños. Y cuando somos frente al conflicto, qué sé yo, el conflicto que estoy teniendo mi hijo o mis alumnos, cuando empiezan a darse cuenta que se está repitiendo el conflicto, y en ese momento ya no actúan en automático guiándote por tus emociones, sino que actúas con un plan, lo que se logra es que de manera consciente nos vaciamos de la oscuridad. ¿Y qué ventaja se tiene vaciarse de la oscuridad, de estos patrones específicamente? Es que mis invocaciones, lo que yo invoco, lo que yo deseo en voz alta, se materializa con más facilidad. Logro sincronizar la realidad de mis deseos. Y esa es la ventaja que se tiene cuando uno hace este tipo de acciones. Me vuelvo una persona muy afortunada. Y ese es el objetivo de la magia, ser afortunado. De lograr cambio en la realidad con menos esfuerzo, encontrar trabajo más fácil, qué sé yo, encontrar cura a alguna enfermedad más fácil. Todo se logra más fácil cuando uno se vacía de estos patrones. Estos patrones fueron integrados, quizás como fueron hace tiempo, quizás como fue, como nos crearon a nosotros, no desconozco cómo fue. Lo único que sé es que nosotros, cada uno de nosotros viene con una programación, y esa programación está oculta hasta que nosotros pongamos atención en estos relatos, esta historia. Por ejemplo, nuevamente, comparas historias de laborales, conflictos de plata, con conflictos amorosos. Yo sé que son comparar peras con manzanas, pero cuando tú comparas estas dos cosas, te vas a dar cuenta que tienen patrones que son semejantes. Por ejemplo, como les comenté recién, en la historia del Iván, cuando andaba mirando a las primas bañándose en el río, es la misma historia del Iván, del trabajador, cuando andaba hablando a espaldas del jefe con los clientes. Es la misma historia, solo que en diferente lugar, en diferente tiempo, pero el mismo patrón: hacer cosas ocultas del otro, y el otro no poner límite a tiempo, y cuando los pone, lo pone enojado. Johnny, ¿qué me cuentas? Gracias por la buena energía, nos brinda. Sí, mira, es que lo que sucede, Johnny, es que el reconocimiento de tus propias limitaciones, el entender por qué estoy pensando así y por qué reacciono así, te lleva al entendimiento de a qué es lo que venimos. Y nosotros tenemos una misión acá en esta vida. Y la primera misión que tenemos es mantenernos vivos. Tener una vida, una larga y agradable vida. Y al ir avanzando en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que de repente pasamos situaciones que nos conmocionan. Enojos, angustias, penas, miedo. Bueno, en ese momento de caos es momento de hablar en voz alta, de lo que estás sintiendo, de por qué lo estás sintiendo, y lo comparas con situaciones de tu pasado, y te va a servir para reconocer cuáles son los patrones que conllevan tu inconsciente. Y una vez que reconoces cuáles son los patrones, vas a saber a dónde la cagas, a dónde te autosaboteas. Y si eso es lo que sucede, que nosotros en definitiva tenemos la costumbre de autosabotearnos. Y de alguna manera volvemos a cada momento volvemos a repetir el conflicto para entender, para poder lograr cambiar este conflicto. Y entonces cuando les relato a ustedes esta historia con mi hijo, el conflicto que estoy viviendo con mi hijo, a mí, por ejemplo, ahora que me va a tocar enfrentarlo, en un ratito más, unas horas más,
ya no voy a estar enojado como mi abuelo. Entonces, el hecho de ya bajarle el volumen de mis emociones me va a permitir controlar mejor la situación, relacionarme de otra manera, muy distinta. Firme a poner límites, también que no se me pase la mano a la hora de ponerle límites, no agredirlos, tampoco no irme a la violenta, tampoco echarlos, pero sí muy importante ponga límites. Y que sostenga el límite en el tiempo, o sea, voy a tener que meterle ojo. Yo sé que son acciones que muchos de ustedes me imagino que les sale natural poner límite, pero a mí no, yo tengo esa debilidad, que me cuesta mucho ponerle límite a alguien que quiero mucho. Y como que de alguna manera me dejo someter por el otro cuando yo lo quiero mucho. O al mismo tiempo, a la reversa, cuando yo estoy deseando a otro, cuando yo estoy comportándome como un niño, hago cosas ocultas de ese otro. Me abuso del otro. Entonces, esos patrones que me está mostrando mi hijo y el complemento que estoy actuando yo son parte de la oscuridad que vengo a cambiar. Y eso me hace bien, porque lo que logro al vaciarme de estos patrones es sincronicidad con la realidad y me da mejor, mucho mejor en la vida. Justamente la confianza hay que cultivarla. Ana, tienes toda la razón. Pero, ¿y no le dijiste nunca a tu papi que tú fuiste el que se le ocurrió? No, Vero. Mi papá se murió y nunca fui, en ese tiempo yo no me cultivaba. En ese tiempo mi papá murió cuando yo tendría unos 35 años, hace 20 años atrás. Sí, y en ese tiempo yo no practicaba magia, yo no estaba totalmente dormido, no era consciente de esto. Me hubiera gustado, a mi mamá sí le conté, porque mi mamá está viva, tiene 85 años, le conté hace unos años, hace como 10 años le conté que le había robado. Mi mamá, me acuerdo que me miró con cara de pena, oye, me dio angustia, oye, me dio pena contarle a mi mamá. Mi mamá no se enojó, le dio pena y a mí me dio tremenda culpa. Debía haber sido más valiente y haberle dicho a mi papá, pero me faltó valor, pues, pero ahora sí tengo valor, ahora soy más valiente para reconocer mis errores, pero en ese momento no, la cagué. Klaus, ¿cómo estás? Sí, justamente, tiene que ver con la magia, tiene que ver con la psique. Si tú quieres practicar magia, si quieres que la magia esté en tu vida, es necesario que tú todos los días te autoanalices tu mente. Analices lo que sientes, lo que piensas, en voz alta, eso te va a permitir reconocer desde dónde estás hablando. Totalmente es lo cierto, Klaus. Alex, ¿por eso son los mandatos religiosos también? No, Alex, esto no tiene que ver con religión, ni con buenas costumbres, ni con moralidad. Tiene que ver con ciertos comportamientos que nosotros tenemos en automático y que causan saboteo en nuestras relaciones. Entonces, esos comportamientos pueden ser, por ejemplo, hacer cosas ocultas, o también puede ser algo más grave también, puede ser violencia, puede ser también cualquiera de esos patrones. Cada uno de nosotros tiene patrones distintos que viene a entender, o a hablar a espaldas de otro. Por ejemplo, tengo mi hija, chiquitita, yo la he escuchado varias veces cuando relata historias de todo tipo, y la he escuchado, tiene 7 años ella, y ya le caché que tiene ella una historia en donde no le gusta que sepan sus secretos, pero le encanta hablar de los secretos de los demás. Entonces ella viene a resolver ese conflicto, así como todos, todos tenemos algún patrón. Por ejemplo, a mí hacer cosas ocultas. Quizás qué conflictos tienen ustedes, todos tenemos distintos. Rosa, es que no sé qué es la psicomagia. Cuando uno se refiere a la psicomagia, yo creo que es lo mismo que magia, es un sinónimo nomás. Ahora la magia que estoy compartiendo con ustedes sigue el método Inca, Pachacutic. Esos son 11 leyes universales que nos sirven a nosotros al aplicarlas en nuestras vidas a lograr esta sincronicidad con la realidad. Y requiere autoobservación constante, requiere entender cuáles son los patrones que gobiernan mi inconsciente. También me requiere entender el patrón que gobierna el inconsciente de todos los demás, de ustedes también, del universo. ¿Qué voy a hacer con el dinero en la casa? ¿Qué harás? Escondido, pues si hasta Ana me tocó, de ayer que estoy poniendo nuevas claves a los celulares, guardo las cosas en otro lado, o sea, hay un montón de cosas que empecé a hacer porque he sido muy blando, muy confiado. Tengo que reconocer que también yo he tentado de más al niño. Entonces yo también tengo responsabilidad en que él esté robando, porque he sido demasiado confiado.
Vero, mi hermano que me dijo, con mi hermano, él siempre después de que le pegaron a él, él agarró contra mí porque sentía que yo lo había traicionado. Él se sintió manipulado y con toda razón. Con mi hermano me costó, felizmente después yo me entendí que le había cagado, después le pedí disculpas, porque en otros conflictos muy parecidos también que viví con él, constantemente yo fui abusivo con él, lo utilicé para hacer maldades. Y después cuando se dio cuenta que se sintió utilizado, me cortó, pues dejó de hablar, estuvimos harto tiempo sin hablarnos. Ahora, después yo en un momento dado me acerqué a él y reconocí cuáles fueron mis errores en nuestra relación y felizmente ahora estamos normalizados, estamos conversando y nos estamos contactando. No tan intenso, no tan amoroso hermano, pero sí mejoró la relación. Así que Ana, escondía mi plata ahora. Tengo que reconocer que yo he sido muy confiado. Entonces es necesario que yo me cuide, pues, cuide mi cartera, mi dinero, donde lo guardo, también las claves, todo. Tengo que poner claves. Aquí empieza a jugar el dicho de que la ocasión hace al ladrón. Si yo estoy con una persona que está pensando en comprarse muchas cosas, que quiere muchas cosas y ve que hay plata disponible, él la va a tomar, pues muy difícil que se pueda retener, ¿verdad? Porque él está en su programación, igual que yo, disfruto haciendo cosas escondido. Y eso es el patrón, el automatismo que hace igual que yo. Disfruto mucho haciendo cosas escondido y es justamente lo que viene a resolver él y yo también, porque como somos familia, tenemos los patrones más o menos parecidos. Javier, cuando dice poner peor afuera es dar más miedo sobre lo que te pasa, ¿puedo explicar? Ya. Javier, lo que sucede es que cuando existen 4 estados de la mente, nuestra mente a veces se atrapa en lo posible, en cuando me siento, sí, está todo bien, perfecto. En lo posible uno está en automático justificando la espera, justificando el combate. Esa es la sensación de aire. Y la respuesta que voy a dar como mago para salir de aire es derivar, hacer una acción que beneficie a todos. Esa es la acción de derivación, me va a permitir salir de aire. Cuando estoy hablando desde agua, en agua me siento como la víctima, me siento que de alguna manera maltratado, angustiado, estoy poniendo la atención solo en mi sufrir. Entonces cuando, por ejemplo, voy a simular que estoy en agua porque me duele la guatita, qué sé yo, que estoy angustiado, que mi hijo mira cómo me está haciendo, me está robando, no sé qué hacer, me tiene angustiado esta situación que estoy viviendo con mi hijo, no sé qué hacer, cómo me está robando. Estoy hablando desde agua. Entonces es ahí cuando tengo que poner lo peor afuera. Y no solo mi hijo me puede robar, sino que también algún vecino me puede estar robando. En general todos roban, qué sé yo, la ley también roba, los políticos roban. Aquí uno no se puede confiar de nadie porque todos están robando. Hasta yo también de repente ando pendiente de robar. Eso es lo que estoy haciendo en voz alta, poniendo lo peor afuera, frente a la falla. Mientras yo estoy diciendo esa estupidez, mi mente se sale de agua, porque ya no quiere estar en esa condición de tan mala situación afuera. Eso se llama semblanteo. Es la acción que se hace para salir de agua, Javier. La psicomagia pide una sola acción, sanar un conflicto. A ver, yo lo conecto la psicomagia, Rosa, con lo que hace Jodorowsky, que él desarrolla un ritual que te permite salir del conflicto que estás viviendo. La debilidad de esa acción ritual, que es como psicomagia, es que no reconoces tú cuál es la falla, cuál es la oscuridad que viene a resolver. Solo reconoces el ritual que haces que te sirve para salir del personaje de donde estás. No solución, no solución. La solución es más directa, es reconocer cuál es el patrón que gobierna tu inconsciente. ¿Cómo está Miguel? Un abrazote. Un padre confía en su hijo. No todos los hijos nos roban. Enseñarle a ser honrado, sí, pero para enseñarle, mira, cuando tú, Ana,
o cualquiera de ustedes no tiene los mismos conflictos que yo. Cada uno tiene conflictos distintos y cada uno actúa distinto frente a la traición. Hay personas que frente a la traición, si es niño, no, si no le hagamos nada, si va a aprender. Otros lo agreden, otros, qué sé yo, le ponen más límites o lo mandan lejos. Cada uno tiene su respuesta en automático. En mi caso, como yo estoy siguiendo un método, que es la magia, yo ante la falla de robar, dependiendo desde dónde está el que está robando, es la respuesta que voy a dar. Por ejemplo, cuando yo sorprendí a mi hijo robándome, yo lo escuché, pues yo sabía que estaba hablando desde tierra. Y en tierra, frente a la falla, hay que estimular la falla. Entonces, cuando a él lo sorprendí y estaba hablando desde tierra y lo sorprendí que estaba robando, yo le robé a él. Estimulé la falla, le robé a él, así que le robé sombrero, unas herramientas que tenía, los zapatos también se los robé, le robé otras cositas más también, unas cositas que había comprado él para su bicicleta, también se las robé. Me dolió el corazón, me dije, ¡ay! Me angustié, pero ese golpe que le di, que no fue con violencia, sino que fue precisamente a la falla, yo sé que lo conmocioné. Yo sé que ahora cuando converse nuevamente con él va a estar así como medio raro, así, porque él no esperaba esa respuesta, él esperaba o violencia o que no le hiciera nada. Yo lo robé. Entonces, esa es la respuesta a la falla cuando yo observo a alguien que está en tierra. Es distinta la respuesta que voy a desarrollar si hubiera pillado a mi hijo hablando desde agua, o hablando desde fuego, o hablando desde aire. Por eso que ahora estoy pendiente cuando lo escuche, como me da la impresión que está en aire. Hoy. Y si está en aire voy a tener que derivar la falla. Entonces voy a tener que decirle que si quiere dinero va a tener que ganársela. Y voy a tener un montón de labores en la casa que lo voy a obligar a hacer. Sí, pero las relaciones se mejoran cuando uno practica magia. Por eso es que muchos alumnos, cuando lo primero que se siente cuando uno practica magia es mejoras tus relaciones, tanto amorosas, laborales, todo se mejora. Pero también, eso es con la integración del guerrero en uno, pero también va a haber situaciones, relaciones donde la gente no le va a gustar el cambio que tú tienes. Por ejemplo, ciertas amistades o tu mujer o ciertas personas o familias incluso que no le va a gustar tu cambio interno. Por ejemplo, a mí yo soy consciente que ahora que tengo que poner más límites, más firmes, no le va a gustar al otro. A mi hijo no le va a gustar los límites que voy a poner. Y si no le gusta, va a tener que él mismo tomar la decisión de que se vaya. Yo no lo voy a echar, pero si no le gustan los límites que pongo, él va a tener que tomar la decisión de él mismo irse. Pero yo tengo que ser suficientemente valiente, aunque no me llame, aunque no me quiera, igual sostener los límites. Y eso me va a permitir a mí mejorar la relación, porque tengo que también cuidarme yo. Justamente, Ana, los niños al final terminan imitándonos. Peo, Peo con Chaya. Bueno el nombre. Saludos, abuelita. Gracias, nietecita. El tuyo también te robó, Ana. El mío yo no lo encuentro tan creativo. Lo que me molestó que cuando le revisé el celular a mi hijo, se tomó fotos con el botín. Uy, que me dio rabia cuando vi esas fotos. Y con razón mi abuelo y mi jefe, tan violentos que fueron, mi jefe me echó cagando, mi abuelo también me echó cagando. Y a mí cuando yo vi la foto, el cabro chico tomándose foto con el botín, me dio rabia, con razón, mi abuelo, menos mal que yo hago trabajo interno y reconozco en voz alta que yo también he robado, que también he sido así, que yo también soy responsable de no poner límites, y ahí me baja el nivel de rabia, de enojo, y soy más comprensivo, pero en automático, obviamente, que me enojo. Feñita, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas, Feñita? ¿Algún consejo con mi mamá, que suspendieron a mi hija por andar fumando? Ya, suspendieron a tu hija. Primero que nada, Feñita, ¿te ha pasado lo mismo? ¿Te han sorprendido alguna vez haciendo algo que a los demás no les gusta? ¿Qué ha pasado? Compara con esa historia. ¿Qué te hizo la persona que te sorprendió a ti cuando alguna vez te pillaron? ¿Qué sé yo? ¿Te pillaron traicionando? ¿Te pillaron mintiendo? ¿Qué pasó?
Eh, entonces, cuando converses con tu hija, lo primero que te recomiendo es que no te creas superior a tu hija. Reconoce que tú también has tenido esa falla. Quizás tú también, los niños nos imitan, ¿no? Así que, por ejemplo, si te ven fumando es porque tú también has fumado, o en el entorno fuman. Así que tienes, lo importante sería, primero, la humildad, reconocer también que no eres la santa y pura virgen, sino que también reconocer también que tienes esa debilidad. Lo siguiente, la violencia no va a servir. La persona va a dejar de actuar en falla cuando reconozca los daños que provoca en los demás o se provoca a él. Entonces va a tener que... Yo, por ejemplo, dependiendo desde dónde esté hablando tu hija, es lo que haría. Por ejemplo, yo en tierra, si tu hija estuviera en tierra, si mi hija, yo lo pillo en tierra y lo pillo fumando, yo lo hago fumar. Y no uno, sino que hartos fuman, y varios, otro tras otro. Hartos le estimularía la falla. Pero si la persona estuviera hablando desde agua, y con la falla de fumar, yo le tiraría humo. A cada rato le tiraría humo en la cara, así, y fumaría, y desagradable, y de onda, cosa que el otro, que saturado con el humo. Depende desde dónde está hablando, es la respuesta a la falla. Sí, pues Ana, cuando me andaba engañando, sí, justamente mi hijo me engañaba diciendo que se encontraba el dinero y era mío. Feñita, qué bueno que te esté sirviendo esto que estoy compartiendo. Mira, los conflictos que yo vivo no creo que haya mucha diferencia con los conflictos que ustedes viven. La diferencia está en que yo hago dialéctica, o sea, relaciono el conflicto que estoy viviendo ahora con el conflicto que viví en el pasado. Y entonces cuando hago ese ejercicio de reconocer eh, conscientemente que es lo mismo que estaba en el pasado, el mismo conflicto, yo estoy en mejor posición para vaciarme conscientemente de ese patrón, como lo reconozco en el pasado. Por ejemplo, hoy día, que cuando converso con mi hijo ya no voy a actuar violento, tampoco no lo voy a echar, voy a ser comprensivo y firme para poner límites. Me lo estoy convenciendo, es lo que estoy haciendo frente a ustedes. Eso va a generar que yo voy a estar vaciándome conscientemente de los patrones heredados de mi abuelo, que eran violentos, que eran enojones. ¿Y qué es lo que sucede? Al vaciarme de esa oscuridad, voy a integrar mis deseos, lo que estoy invocando, dinero, estoy invocando también hacer crecer la escuela, estoy invocando también cura de mis enfermedades. Oye, ya estoy viejito, ya tengo alguna debilidad sobre todo en mis piernas y deseo estar totalmente sano dentro de los próximos meses. Entonces, para que esa cosa, para que mi deseo se materialice, es necesario que yo... mis deseos son la luz. Para que la luz se materialice, para que mis deseos se materialicen en la realidad, es necesario que yo me vacíe conscientemente de mi oscuridad. Y me estoy vaciando, por ejemplo, ahora me estoy vaciando de mi parte blandita, no poner límite a tiempo, de ser violento a la hora de ejercer autoridad. Esa oscuridad es la que me estoy vaciando y me va a permitir integrar la luz. Mi deseo se va a materializar con mucha facilidad. Y por eso que es magia. Rubén, yo solo dejé a mi hijo ser libre para elegir, sin juzgar ni comparar, aceptando. Es otra opción, Rubén. Yo, en mi caso, si yo veo a mi hijo en falla y lo dejo libre, que siga cagándola, bien, puede ser una opción. No soy quien yo para juzgarte, porque tú eres su papá y eres libre. En mi caso, si yo veo a mi hijo que la está cagando, yo voy a actuar frente a esa falla. Porque yo sé que las fallas que veo en mi hijo son copias de las mías, porque yo heredé las fallas que tiene él. Entonces yo tengo que hacerme cargo. Además que yo tengo una misión, que es educar. Mi hijo es muy importante que yo lo eduque. A ver, ¿qué pasó acá? Me está pidiendo demostrar que estoy acá. A ver... Entonces, es muy importante para nosotros, sobre todo si tú estás practicando magia. Yo estoy practicando magia mucho tiempo. Y me toca enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, cuando veo ante la traición. Antes, por ejemplo, la otra vez un tipo, un conocido, me robó. Y el tipo, no me robó, si la verdad que fue sinvergüenza en un negocio que hice. Dijo que le pedí que me vendiera, por ejemplo, 10 y me pasó uno. Se quedó con harto.
Y el tipo se reía de mí y yo el tipo era medio violento, grandote también, andaba con otras más gente. Y yo en ese momento en automático yo fui bastante débil, bastante frío a la hora de contestar, me faltó valor. Después me di cuenta que me había faltado valor y recapitulé la conversación con él y lo frené, lo puse en seco y lo saqué de mi vida. Entonces me faltó valor. Ahora con mi hijo es distinto, porque a mi hijo yo me siento más valiente, más grande, más poderoso, así que a mi hijo lo veo más chiquitito. Entonces yo sé que ante la misma traición, él debe tener miedo de que yo sea violento con él. Pues a mí no me conviene ser violento, no me conviene, no, para nada. Me conviene ser comprensivo con él. Entonces cada uno va a tomar una decisión de qué hacer ante la traición. Hay papás que dejan a los niños libres, que ellos en su propia vida, con sus propias experiencias, hagan cambios. Está bien. En mi caso, yo a mis hijos, yo lo escucho a todos. Escucho a mi hija, como les comenté, yo reconocí ya los patrones que repite mi hija, también mi hijo. Entonces, frente a esos patrones, que yo los tengo también, los doy respuesta a mis patrones que están en ello metódicamente, dependiendo de dónde están hablando. Y para eso se requiere que constantemente yo esté analizando desde dónde están hablando la gente. Por eso es, por ejemplo, cuando estoy con ustedes, estoy reconociendo conscientemente desde dónde estoy hablando. Hoy día, por ejemplo, yo estoy hablando desde aire. Y como estoy hablando desde aire, es necesario que yo haga acciones por el bien común. Más ratito me acaba de mandar un mensaje a mi ex, como voy a juntarme con ella, porque también ella está con la angustia de qué hacer y qué no hacer. Así que me va a servir ahora, voy a conversar con ella para planificar la respuesta que vamos a dar frente al conflicto que estamos viviendo con nuestro hijo. Y de esa manera hacer lo que sea mejor para todos. Entonces cuando hago esta acción, lo que estoy haciendo es usar la conmoción que está en mí, que está en la mamá, que está en el niño, a favor de materializar mis deseos. El otro, sea mi hijo, sea un vecino, sea mi ex, cada uno de ustedes también, cada uno toma decisiones de manera individual y cada uno después se va a tener que hacer cargo de sus decisiones, de lo que haga. En mi caso, como yo estoy haciéndome cargo de mi oscuridad y me estoy vaciando de manera consciente de la violencia, me estoy vaciando también de esto de ser indiferente, de ser tan blandito y ponerme las pilas y ponerme los pantalones bien puestos y poner límite, me va a permitir a mí vaciarme de esa oscuridad. ¿Y qué es lo que voy a lograr? Mucha sincronicidad en mi vida. La realidad se va a portar mucho más bonito conmigo. Sí, Ana, se supone que debiera también educar la mamá, pero en la práctica yo prefiero hacer de cuenta como que estoy solo. La mayoría de las personas actúa guiada por sus emociones, guiada por el corazón, y eso significa que la mamá siempre, por lo menos conozco a la mamá de los niños, y ella va a preferir tapar las fallas de los niños que hacerse responsable. Ella cuando pone límite lo hace de manera violenta, así que tampoco, o sea, ella actúa en automático y no creo que haya cambios. Una persona que roba, por mucho que uno le pegue, va a seguir robando, a menos que tenga realmente miedo por su estabilidad y a menos que fuera muy violento, ahí sí que sí, o te metan preso, y por eso es que la comunidad pone leyes amenazando con armas, ¿no? O te quedas quieto, o te vas preso, o te desvían. Así funciona la cultura, con violencia, nos ponemos límites. Pero en mi casa yo pongo las leyes, y en mi casa yo no voy a usar la violencia para enfrentar la traición o enfrentar el robo. Voy a usar otras herramientas que son mucho más efectivas, que es magia. Las mujeres, señor Pi, las mujeres hoy ni cocinan, lo hacen, imagina, cuidar un hijo, sí, lamentablemente, sí, porque muchas mamás aquí en Chile, los niños ni siquiera le hacen comida, porque en la escuela le dan comida, le hacen de todo. Oye, me voy a ocupar ahora, me voy a juntar con mi ex para aplicar esto que estoy conversando con ustedes, pues al final, en definitiva, todo esto que estoy compartiendo con ustedes para aplicarlo en mi día a día. Entonces les voy a contar después cómo me va. Y también van a darse cuenta también qué es lo que logro con estos cambios, porque
Yo sé que viene bueno ahora. La vida me va a tratar muy bonito porque ahora me voy a vaciar conscientemente este patrón que adquirí de mi abuelo. Y eso va a significar que me va a ir bien con las lucas. También que voy a tener mejor salud. Y eso es lo bueno. La Ana, recomiendo. Muchas gracias, Rosa, por acordarme, ¿ya? Tengo ahí, a final de mes, voy a iniciar un nuevo grupo de práctica de magia. En este nuevo grupo de práctica de magia te voy a enseñar a invocar correctamente. Nosotros estamos viviendo constantemente, o sea, la mayoría de las personas no sabe qué es lo que desea, no sabe cuál es lo que quiera materializar con magia, no sabe ni siquiera nombrar la solución a sus conflictos. Te voy a enseñar a invocar correctamente. También te voy a enseñar a... la mente nuestra es como un computador. Y lo que te esté pasando en tu vida se basa en función de las creencias que tú tienes. O sea, si tú crees en los ovnis, va a haber ovnis. Si tú crees que es factible que te conviertas en millonario, te vas a convertir en millonario. Pero si tu creencia dice, no, es muy difícil que vea un ovni, nunca vas a ver un ovni. Si tu creencia dice, no, es muy difícil que tenga plata, nunca vas a tener mucho dinero. Vas a ser siempre la pobreza. Entonces te voy a enseñar a cambiar creencias limitantes. Voy a enseñarte a identificar creencias limitantes y a cambiarlas. También te voy a enseñar a identificar cómo funciona tu oscuridad. A identificarte, no sé si conocen ustedes el Ouroboros, que es un símbolo que aparece un dragón que se come la cola. Ese dragón simboliza cómo se comporta nuestro ego. Te voy a enseñar cómo funciona tu ego. A veces cuando estás, te voy a ayudar a reconocer cuál es tu patrón. Cuando cagas o cuando te cagan. Cuando eres la colita te cagan, o cuando eres la cabeza es cuando cagas al otro. Entonces te voy a enseñar a reconocer esos patrones que gobiernan tu inconsciente, que en la práctica te sabotean. ¿Qué más te voy a enseñar? A identificar cuadrante mental. Nuestra realidad, la realidad aquí afuera, está dividida en 4. Por ejemplo, son las 4 divisiones: norte, sur, este, oeste. También temporalmente está dividido en 4: otoño, primavera, verano e invierno. Son 4. Si afuera está la realidad está dividida en 4, tanto espacialmente como temporalmente, adentro de nosotros también está dividida en 4. Nuestra mente está atrapada en uno de estos 4 estados: aire, agua, fuego, tierra, que son los estados de la materia. Te voy a enseñar a identificar desde dónde estás hablando para de esa manera usar las energías de los demás y usar la energía tuya. En magia se requiere que nosotros transmutemos la energía, y para transmutar la energía se necesita saber cuál es tu energía, saber la energía mía, la energía de todos. ¿Y cómo lo vamos a reconocer cuál es la energía? Escuchando. Te voy a enseñar a escuchar. Ahí entran diagrama de Peirce, mitos primigenios, algunos arquetipos básicos que va a entender y te va a servir para reconocer, para estudiarte, para entender cómo funciona tu psiquis. En definitiva, toda esta información te va a servir para armonizar tus relaciones, mejorar tu relación con el dinero, con tu salud, incluso tus relaciones amorosas te van a servir, porque te va a poder entender que los conflictos que estás teniendo con el día a día, tanto laborales como amorosos, familiares, se deben siempre al mismo conflicto. Y el conflicto que estoy hablando es justamente la cabeza y la cola de este Ouroboros, que la mayoría no son conscientes de que estamos repitiendo constantemente el mismo conflicto. Entonces, este proceso de entendimiento nos va a permitir cambiar la realidad con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque voy a hacer cambios internos. Muchas gracias por haberme acompañado. Me voy a retirar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Rosa. Nos vemos. Bye.